Queremos subrayar que los aportes mínimos que realizan los trabajadores no dependientes no van a verse afectados por este cambio en la metodología del costo promedio equivalente. Estrictamente en la actualidad, legalmente, estos aportes mínimos están atados al costo promedio equivalente por vía legal, no obstante lo cual no es el propósito del gobierno que las personas que trabajan en relación de no dependencia hagan un mayor aporte, a unas mayores contribuciones, y por tanto lo que hemos decidido, o lo que hemos acordado con el Banco de Previsión Social, es que por ahora los aportes van a seguir siendo exactamente los mismos, porque no hay modificación al respecto, hasta que tengamos una ley aprobada que separe el concepto de costo promedio equivalente de los aportes mínimos, de manera tal de que esos dos caminos transiten de manera independiente, algo que debería haber ocurrido desde el primer momento, pero que por razones que yo desconozco por lo menos, no fue así. Desde el año 2019 se había detectado esta situación. Según se estima el actual Ministerio de Economía, en 2027 se va a reducir entre 60.000 y 70.000 la cantidad de devoluciones por entre 70 y 80 millones de dólares. Esto estaría afectando a 155.000 trabajadores aproximadamente que ganan por encima de los 100.000 pesos. Vamos por repercusiones. Estamos en contacto a continuación con el diputado del Partido Nacional, Sebastián Andújar. Diputado, buenos días, bienvenido a Informativo Sarandí. Buen día, Aldo, un gusto como siempre, saludo para todos. Bueno, gracias por atendernos. Y tras la conferencia de prensa, ¿varió en algo su punto de vista con respecto a esta decisión del gobierno? Usted se mostró muy crítico, es más, es la cara más visible de la convocatoria al Parlamento del ministro de Economía y la ministra de Salud. No varió, Aldo, porque hay distintos aspectos que tenemos que ver, ¿no? El primero de todo, que creo que es el importante, que es lo que se traduce de todo esto, que es muy complicado de explicar y la gente está muy confusa. Y el ministro ayer dice que tiene su dificultad en la explicación. El primero es que es un aumento tributario. Es un aumento tributario. Antes se cobraba, había un tope, había un cálculo promedio por un valor, hoy es un cálculo promedio por un valor mucho más alto. Y ese costo lo pagan los trabajadores. No importa si lo pagan los que se les estaba devolviendo, lo que se les estaba devolviendo era la plata propia de los trabajadores, porque estaban aportando más, o lo van a tener que pagar en general. Acá lo pagan los trabajadores, lo van a pagar algunos, que no son pocos. El mismo ministro habla de un entorno de 40, 50.000, 55.000 trabajadores que no van a tener más devolución, o sea, no se les va a reintegrar más ese dinero que era de ellos, porque van a estar pagando un costo promedio, un cálculo promedio mucho más elevado del que estaba antes. Entonces, es un aumento de tributo. Entonces, lo que no hay que dejar de decir acá es que este gobierno vuelve a incumplir una promesa electoral que no es aumentar impuestos o no aumentar tributos, y estamos normalizando la mentira. Entonces, eso es lo primero que tiene que quedar bien claro. No hay que desviar la conversación. Hay un aumento de tributos, hay un cumplimiento de promesa electoral, la palabra electoral cada vez vale menos, eso pone en riesgo a nuestro país, se están deteriorando los valores democráticos cuando se hace campaña electoral y no está bien. Porque eso va a ser parte de la discusión. Bien, pero cuando el Ministerio de Economía habla de que se subestima el costo promedio de los usuarios, ¿no? ¿Eso no tiene una fundamentación? ¿No es atendible esa fundamentación? Más allá de... Bueno, pero tiene que explicar, se tiene que explicar en dónde está deteriorado, cuál fue el error del cálculo, porque en un momento el subsecretario dijo que había un error de cálculo, que se estaba cobrando mal, que se habían generado errores cómo se calculaban. Se tiene que explicar dónde está el error. También se tiene que explicar si este dinero es para bajar el déficit que tiene el sistema, que le cuesta al Estado, que le cuesta que todos los años el gobierno tiene que poner, o es un dinero que se va a derivar, se le va a aumentar las partidas que se le entregan a los prestadores de salud privados y al prestador de salud público. Porque por otro lado sale la ministra de Salud diciendo que este dinero es bueno, porque viene bien, porque se va a utilizar para generar o para tratar de ir en busca de esas 300 prestaciones que no se pueden cumplir porque son muy costosas y no hay recursos para eso. Entonces, el ministro de Economía no se anima a decirlo y la ministra de Salud Pública ya le está dando destino al dinero. Bien. Ahora, y ahí hay una confusión, porque nosotros escuchamos a Valcorba decir que lo que se quería era bajar el déficit que le estaba generando al Estado, generando todos los años
por lo deficiente que era el sistema, ¿no? Pero cuando ellos plantean, ¿no? Voy a citar textualmente, casi textualmente, hasta ahora se calcula, de acuerdo a la reglamentación del 2011, desde el nacimiento hasta la muerte de la persona, teniendo en cuenta la expectativa de vida de 75 hombres, 81 mujeres. Se indicó por parte de Valcorba, ¿no?, que esta metodología de cálculo arroja un costo que termina siendo menor que el seguro enfrenta en la actualidad. ¿Esto es real o no es real? Bueno, sí, también se puede hacer el análisis de que en ese entonces nacían más personas de las que se morían en nuestro país, y sabemos todos sabemos el problema que tenemos de envejecimiento, que la expectativa de vida ha aumentado, pero también han bajado los nacimientos. Entonces vos tenés los dos puntos que son los dos puntos más caros del Sistema Nacional de Salud: los nacidos, los recién nacidos, y las personas adultas mayores. Son los que generan más costos al Sistema Nacional Integrado de Salud. Hoy tenés menos también nacimientos. Hoy se mueren más personas en nuestro país de las que nacen. ¿Se habrá tomado en cuenta ese desequilibrio que existe hoy? Porque el INE sacó hace un mes y medio, finalizó con el estudio con respecto al envejecimiento de los uruguayos. Ahí no es tan... A lo que voy es, la excusa es buena o la excusa suena mal, la palabra excusa suena mal. La fundamentación puede ser buena, pero no es pero no puede ser la fundamentación que podíamos utilizar en el año 2008 o en el año 2011, porque ha cambiado muchísimo la curva entre los nacimientos y los fallecimientos de nuestro país, que es un problema gravísimo que tenemos, que nuestra población tiende a desaparecer porque nacen menos personas de las que se mueren. Todo eso es discutible. Lo importante acá es, me aumentan el costo promedio para bajar un déficit, o me aumentan el costo promedio para enviárselo a los prestadores privados y a los prestadores públicos para prestar más servicios. Para mejorarlo, porque ese es el punto. Esa es la pregunta. Ahí está. Y quería ir un poco más al fondo, más allá de cómo empezabas y el costo político o electoral para el sistema. En cuanto al sistema en sí, al FONASA, desde que fue pensado hasta ahora, yo repasaba los programas, todos tienen en algún punto que es un sistema que debe revisarse luego de estos 18 años. En esta discusión de la sociedad que ha cambiado, pero también mutualistas como el cierre de Casa de Galicia, la situación del CASMU y otras mutualistas. ¿Se analiza también esa situación y cómo se puede de alguna manera estudiar todo el sistema? ¿O estará sobre? Ya dijo el equipo económico que va a ir, que va a dar las explicaciones. ¿Cómo van a plantear ustedes también este tema? ¿Se va a quedar solamente en que es un aumento de impuestos y que no lo van a aceptar? ¿O se va a avanzar en entender qué está pasando también con el sistema? Hay que hablar del sistema. En el gobierno anterior se trabajó mucho sobre el sistema. Fue justamente, cierre Casa Galicia, era un prestador privado que era inviable en el tiempo, que estaba con mucha problemática. Eso fue por la intervención de un gobierno, porque estaba trabajando ahí, porque había veedores, porque había interventores. CASMU tuvo interventor, cooperativas del interior tuvieron interventores. Se ha venido haciendo un trabajo de cuidado, sobre todo en la administración de las cápitas que genera el país para que esas empresas se mantengan y presten buenos servicios. Hay que reanalizar el sistema, por supuesto, pero todo tiene que ser recursos, todo tiene que ser más recursos, Laura, o en algún momento también hay que ajustar el tipo de gasto que se hace, hay que ser más eficiente, hay que bajar un poco la gordura en algunos lugares donde no es necesario y buscar la optimización de los recursos que ya ponen los uruguayos. Es un país que está por encima del 50% de aporte de cuestiones impositivas a los trabajadores. O sea, sí, pero es algo que no se ha tocado a lo largo tampoco de los gobiernos, ni el Estado, porque no lo logró el servicio civil en la reforma del Estado anterior con Conrado Ramos, que trató y no pudo, y tampoco se ha logrado, como decías, modificar determinados impuestos de los trabajadores a lo largo del tiempo. Y bueno, y se tendrá que tocar porque ya no aguanta más la carga impositiva y tributaria sobre el trabajador. Estamos en los primeros 5 del mundo, es una locura, y queremos seguir teniendo un Estado más grande. Ahora, y yo te hago otra pregunta. Sí. El gobierno ahora, este año, es el primer año, presupuesto, convocatorias al ministro, se ha pasado en el Palacio Legislativo. En ningún momento,
pudo haberlo planteado. Era una idea, no estaba en la idea de los puntos importantes del Frente Amplio en el plan de gobierno. Sí, en enero de 2025 ya se planteaba por parte del gobierno que había que hacer una revisión de los aportes y las cápitas, porque estuve buscando información, no solamente de sino de los programas de gobierno en sí. Pero reducción de aportes y cápitas, y acá estamos haciendo lo contrario, acá estamos aumentando los aportes. Devolución de FONASA. Devolución. Devolución y cápitas. La verdad, Laura, yo no lo escuché nunca. No se habló de eso a nivel parlamentario. Pues tuvimos un presupuesto. La ministra de Salud Pública pidió todo lo que necesitaba y se le votó todo lo que necesitaba. Ahora, diputado, un segundo. Queremos compartir lo que decía la ministra de Salud Pública ayer en rueda de prensa antes de la conferencia del equipo económico. A ver, vamos a escucharla. Ningún país, ninguno, que tiene un sistema nacional integrado, con cobertura universal, como tenemos nosotros, con un Fondo Nacional de Recursos que cubre patologías y fármacos de alto costo, alto precio, se devuelven recursos. Es un sistema que es solidario. Esto va a permitir que tengamos más recursos para que más personas tengan la mejor calidad de atención. Si yo con esos 155.000 ciudadanos que van a dejar de percibir o menos lo que percibían de devolución de FONASA en el año 2027, en el 2026 es el mismo cálculo porque son los aportes del año 2025 que ya está terminando. Si logramos que haya atención en salud mental con psicólogos de forma gratuita y de fácil acceso en todos los prestadores del sistema de salud, ¿a usted no le parece que es algo bueno que cada uno de nosotros pueda hacer por un sistema que trata y al Uruguay lo ha sostenido siendo solidario para eso? Diputado Andújar, si es para esto está bien, si no lo es está mal. Bueno, pero si es para eso, es mucho más entendible, quizás no 100% compartible por la metodología que se está usando, cómo se da la comunicación, cuál es el momento, habiendo pasado el presupuesto recientemente. Podemos discutir otra cosa y puede ser más entendible. Pero déjame contestar algo, Aldo. Sí, por favor. Los países que no devuelven es porque no cobran de más. Y nuestro país cobra de más. Es más, los países no solamente no devuelven porque no cobra de más, y si llegaran a cobrar o llegasen a cobrar de más, tampoco te lo iban a devolver a 1 año y pico sin intereses como hace nuestro país, y la gente no dice nada. Porque tú acá te atrasás con una cuenta y tenés que pagar interés y tenés que pagar recargos. ¿Esta es una falla del sistema, se podría decir? No, ha sido una tolerancia del trabajador. Que el gobierno, el Estado le está administrando la plata por más de 1 año y se la están devolviendo con encima mucho menos porque tenés un costo administrativo y después te calcula el IRPF por lo que te devuelven, pero es porque te cobran de más. Es de escuela. No puede ser una excusa que una ministra de Estado nos diga en ningún país se devuelve. Lo que pasa es que en ningún país se cobra de más. Como se cobra en el nuestro. Andújar, ayer en la conferencia las autoridades ministeriales planteaban que este cambio se tendría que haber dado ya en el gobierno del presidente Tabaré Vázquez, pero también en el gobierno del presidente Luis Lacalle Pou. ¿Qué responde a eso? ¿Por qué no se hicieron esos cambios? ¿No se analizaron por lo menos para llevar a cabo la modificación que ahora se está planteando? Yo no sé en el gobierno de Vázquez, porque yo vuelvo a reiterar, y yo era legislador en ese gobierno también, yo no escuché en ningún momento ninguna polémica al respecto. Podrá haber sido dentro del equipo económico que ellos tenían, integraba el propio Valcorba, y capaz que lo comentaron, pero no fue público, no hubo una discusión al respecto. En el gobierno de Lacalle Pou se cumplió con una palabra electoral que era muy importante: ni más tributos ni más impuestos, y eso fue transversal a todo el gobierno. Lo que sí, y también se comprometió, es con ajuste de gasto, optimización y efectivización, que sea mucho más efectivo. Se intervinieron un montón de mutualistas, se empezó a corregir el acceso al crédito que tenían las mismas, hipotecando las cápitas que tenían a cobrar en el futuro. Se fueron regularizando algunos temas. Lamentablemente se tuvieron que cerrar algunas instituciones porque no eran viables y porque el gobierno las estaba auditando y obligó a que eso pasara. Por mala administración iban a perjudicar a sus propios socios. O sea, se hizo un trabajo, pero no se optó por el camino del bolsillo de la gente. Son cuestiones políticas, ideológicas, de cómo manejar los recursos de las personas. No es que no se hizo nada, no podemos dejar de que no se hizo nada. Esto no alcanza con te cobro de más. Acá hay otro problema.
Y es lo que podemos discutir, como decía Aldo hace un rato. Y bueno, vamos a tener que discutir de cómo funciona el sistema y si esto no volverá a pasar dentro de poco tiempo. Ahora, FONASA sí. ¿Usted está de acuerdo con el sistema FONASA en su espíritu, digamos? Por supuesto, pero siendo justo, ¿no? Siempre siendo justo, no porque los que ganan un poco más tengan un costo de salud altísimo y a ver, existe la justicia tributaria y existe la igualdad entre las personas, pero sí, estamos de acuerdo. ¿Cómo vamos a estar de acuerdo? En nuestro país se destaca por el servicio de salud pública que tiene, salud tanto pública como privada, y la igualdad que existe con todos los trabajadores. Cambió la atención de salud en nuestro país y el derecho que tienen las personas. No podemos estar en contra de eso. Pero si está funcionando mal... ¿No se resuelve a nivel parlamentario esto? Yo creo que sí. Yo creo que esto da pie a una conversación ahora y a una discusión y a un debate que se inician ahora en la Comisión Permanente, Aldo, que va a seguir y va a seguir, porque no podemos... es una alarma que tengamos que ir al cobro o al aumento de un tributo porque sabemos que después no tiene un buen final. Ajá. Porque esto se empieza ahora y después no termina más. O sea, no lo resuelve solo el gobierno, esto tiene que pasar por el Parlamento. Bueno, ahí podemos porque el argumento que manejaron ayer es que lo resuelve la actual administración sin necesidad de aprobación parlamentaria. En la propia ley hay algún artículo que da potestades sobre a los cambios justamente del cálculo del costo promedio, y a veces se puede hablar, pero también si vemos que hay un cambio legal profundo a partir de este cambio, yo creo que tiene que intervenir el Parlamento o el Poder Ejecutivo, tendría que mandar una iniciativa. Sí, el propio ministro de Economía hablaba de un error de cuando se generó esto, de tener atado el costo promedio equivalente a los aportes mínimos, pero eso dice que sí necesita una ley, que en algún momento habría que tratar y separar en los aportes mínimos del costo promedio equivalente, pero eso sí necesitaría ley. Lo otro, con un decreto en cuanto al cálculo de lo que se paga sea más parejo a los servicios. El costo de salud que se paga es muy alto para algunos trabajadores, para la salud que recibe, para el FONASA. ¿Es muy alto lo que algunos trabajadores están pagando? Y bueno, pero todo depende del salario del trabajador, porque hay trabajadores, esto son porcentuales los aportes, ¿no? Con topes. El 4,5 que es para todo el mundo, si tenés un hijo un 1,5 más, y si tenés a cargo tu cónyuge es un 2% más también. Si tu ingreso te da para cubrir el porcentaje, tu tope es más alto. Si no te da, vas a pagar. Si ganás menos, pagás menos. También ahí participa, ahí sí entramos en un tecnicismo complicado, que es participa también el patrón, en algunos casos, la empresa. Y después tenés los independientes, que para los independientes eso es un aumento. Y nadie habla de eso. Y yo creo que es a lo que se refiere O'Donnell, que va a tener que mandar una iniciativa legislativa para poder separar las aguas y que no repercuta parejo para todos y genere un perjuicio para las unipersonales y para los profesionales. Ejemplificar a lo que te y te va a pagar una empresa, una pequeña empresa con ya 3 años de servicio, que puede ser un profesional o no, va a pagar en el entorno de los 4.000 pesos más de lo que venía pagando. Te lo estoy diciendo aproximado, Aldo, no quiero después que se tome con exactitud, pero va a pagar más, sí. Le aumenta el costo promedio y también le aumenta el aporte. ¿Qué tipo de convocatoria parlamentaria va a hacer a los ministros? Comisión en régimen general es una convocatoria de diálogo fuerte, determinante, pero no es con las características de una interpelación. Es de dar opiniones y explicaciones de ida y vuelta y tratar de llegar a una comprensión de que si este era el único camino o había otras alternativas. Eso es lo que a nosotros más nos preocupa. La forma porque poner un impuesto o aumentar un tributo altera a las personas, altera a los ciudadanos. Estos días la noticia quiso pasar desapercibida por la forma en que se comunicó, que es otro tema, ¿no? Eso le iba a y da para otro programa. No es profesional la forma que se comunicó esto. Es un tributo, es plata de la gente, sale del trabajo, del salario, no se puede comunicar de la forma que se comunicó y
no quiero el presidente me de la quiero República. cuidar con las palabras. El presidente de la República. Lo hizo muy mal. Ahora, lo hizo muy mal, en un pico a pico con los periodistas, sin el micrófono. Hay alguien que lo está aconsejando en la comunicación que se está equivocando. Hay cosas que se pueden hacer de esa forma, hay otras que no se pueden hacer de esa forma, y una de ellas es cuando le vas a aumentar un tributo a los ciudadanos. Me pareció mal, me cayó mal, y creo que a los uruguayos le está molestando la comunicación, y aparte un tema que genera mucha confusión. Nadie sabía quién le iban a aumentar, cuánto le iban a aumentar, cómo era el tema, ¿no? Y bueno, yo creo que hay que hablar de todo un poco, y la Comisión Permanente va a trabajar bien en eso, va a trabajar bien, porque esto no es el banquillo del acusado, esto es ser determinante con las ideas y tener un intercambio que genere algo. Diputado Andújar, muchas gracias por haber estado aquí en Informativo Sarandí. No, gracias a ustedes. Y feliz fin de año, feliz año. Las dos cosas. Mañana todos juntos. Mañana todos juntos. Que pasen bien y que descansen cuando les vaya tocando. Muchas gracias. Igualmente. El diputado Sebastián Andújar, entrevista que pueden volver a escuchar en las redes sociales de Sarandí.